Moisés era un personaje quizás muy conocido por todos y cada uno de ustedes, pero en realidad era un personaje donde la Biblia hace mención acerca de ello, ¿no? Era un levita, fue hijo de Amán y Jocabed, nació en Heliópolis, famosa ciudad del Bajo Egipto, ¿no? Del Bajo Egipto. Fue adoptado por la hija de Faraón y educado en toda la sabiduría de los egipcios. Usted lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 20 al 23. Qué interesante, era un pequeño resumen de quién era este personaje, cuál fue el propósito, para qué Dios lo llamó. Eso lo vamos a ver a continuación. De acuerdo. Entonces, como ustedes ya saben, es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, ¿no? Por ello se estableció la ley que hoy tenemos como los libros pentateucos que tenemos en la Biblia, que es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, etcétera. Son los libros que escribió Moisés, un personaje que si Dios no hubiese levantado a este personaje, no tendríamos los libros que actualmente hoy lo tenemos desde el Génesis. Moisés fue llamado por Dios para dirigir a Israel de la cautividad de Egipto a través del desierto del Sinaí hasta la frontera de la tierra prometida. Él fue el mediador del antiguo pacto y en muchos grandes aspectos anticipa también a la persona de Jesucristo. ¿Por qué anticipa a la persona de Jesucristo? Ya que Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob, esclavos en Egipto. Dios así también envió a su Hijo para liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos la oportunidad de acercarnos a Él a través del sacrificio que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Pero el significado de este personaje, en realidad ustedes ya de repente lo conocen. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 10, dice, cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija del faraón y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón, y ella le puso de nombre Moisés porque dijo, lo saqué del agua. Interesante, ¿no? Entonces, sin cierto significado, ustedes saben que salió de una tribu, Dios lo rescató, tuvo un propósito especial, lo libró de muchas cosas. Ustedes saben que en el río donde mayormente lo pusieron a través de una especie de ¿cómo le llaman? De canasta, apatriado de brea, estaba lleno de cocodrilos. Imagínense Moisés ahí, chiquito, pequeñito, de 3 o 4 meses, si no me equivoco, ahí acostado dentro de esa canasta, frente a tantos animales queriendo devorarlos, pero Dios lo libró. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con Moisés. El propósito, ustedes ya saben cuál era, y entonces, después de un largo tiempo de haber estado en Egipto, Dios lo llama justamente para una tarea especial y frente a un desafío por la cual Moisés tuvo que pasar. El primero fue, en este caso, un llamado que Dios le hizo. Dios le reveló a sí mismo, bueno, Dios se reveló a sí mismo a Moisés a través de una zarza ardiendo. Eso ustedes lo han podido ver de repente en el libro de Éxodo, capítulo 3, eh, verso 1 al 5. Les voy a leer más o menos para que ustedes entiendan. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro, que era sacerdote Madián. Un día Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Perdón. Ahí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó diciendo, detente, Moisés. Y Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Imagínate ese interesante encuentro que tuvo Moisés con Dios a través de un arbusto y de una zarza ardiente que actualmente es habitual
en el desierto de donde mayormente Dios se le reveló a Moisés. Pero lo increíble es que esta zarza no se apagaba, se mantenía encendida. Y entonces, el encuentro que tuvo Moisés, después de haber estado en Egipto, después de haber matado a un egipcio por causa de liberar a uno del pueblo de Israel, lo llevó a sí mismo a vagar por el desierto cerca de 40 años más. Cuando Moisés salió de ahí, tenía 40 y 40 años, mayormente vagó por el desierto, y llegó hasta Madián, donde mayormente Moisés pastoreaba ciertas ovejas de su suegro llamado Jetro, ¿no? Ahí Dios se le apareció. Tuvo un interesante encuentro Moisés con el Señor y lo llamó para el propósito para la cual Dios había determinado en la vida de Moisés. ¿Cuántas veces de entre todos nosotros que estamos aquí jóvenes, mientras yo estaba tratando de armar este bosquejo, me estaba acordando de miles de cosas a través de la Biblia, que no solamente habla de Moisés. Ustedes ven los personajes que Dios usó a través de la Biblia, eran personajes ordinarios, con defectos y con muchas debilidades y muchos complejos. Y si pudiera mencionar dentro de uno de ellos, tenemos quizás ahí a varios personajes que lo vemos a través del libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, y uno de ellos era Moisés, ¿no? Primero se le presenta para un llamado especial, un encuentro que tuvo Moisés en una zarza ardiendo. ¿Cuál fue el encuentro que tú tuviste, joven? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Qué ardía en tu corazón cuando Dios te llamó para algo específico? Yo creo que eso tú lo sabes. Lo siguiente, es llamado a liberar a su pueblo, y eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 10, que le voy a leer a continuación. Dice, pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiendo mi ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso os he venido a liberarlos del poder egipcio. Les voy a llevar a una región muy grande, rica y tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. En otra versión dice leche y miel. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Tremendo desafío que tuvo Moisés. Un llamado, primero se le presenta la zarza, una zarza ardiente, ahora le empieza a dar ciertas instrucciones claras a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y llevarlo a una tierra prometida dada por Dios. Empieza a manifestar su poder y su grandeza a través de Moisés. Y ustedes ya conocen la historia en cuanto a cómo Moisés le contesta, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y Moisés también le he revelado, perdón, un nombre, el nombre divino, que en este caso es lo que estamos viendo a continuación. Y Dios le contestó en el verso 14 de ese mismo capítulo, le dijo, diles que yo soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel, cuéntales que yo soy su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Aquí tenemos una importante aclaración. Yo creo que eso también nos ayuda a entender un poco más acerca de que cuando tú sufres, de que cuando tú estás pasando por una situación difícil o cuando está pasando un pueblo que ora constantemente por la situación en la que ellos estaban viviendo. Yo me imagino que el pueblo de Israel pasaba largas noches, pasaba largos días, tarde, después de haber terminado en ese sofocante sol, llevando los tremendos bloques de piedra para construir ciertos monumentos que el rey les mandaba hacer. Entre esa agonía y ese sufrimiento, el pueblo clamaba a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, enviarás un libertador para liberarnos de cierta esclavitud en la que hoy estamos viviendo? Y Dios sí escuchó sus oraciones. Y ahí entendemos que Dios sí escucha tus oraciones.
que la cual aflige tu corazón, aflige tu alma, aflige tu situación, tu vida, tu persona, tu familia, no lo sé. Pero Dios sí escucha tu situación, Dios sí escucha tus oraciones, la cual tú estabas viviendo. Pero Dios, en medio de esa situación tan difícil por la que ellos estaban viviendo, Moisés justamente es llamado para poder liberarlos de esa esclavitud, de ese yugo que estaban teniendo el pueblo de Israel. Y eso me trae a mente a ustedes, chicos. Yo sé que aquí no son un grupo intenso como otras mega iglesias de entre ciento y tantos y lo demás. Son un grupo específico de la cual Dios está llamando a ti en estos tiempos en los que estamos viviendo para asumir desafíos increíbles que tú puedes hacer, que tú eres capaz de hacer, que con el Espíritu de Dios que tienes en tu vida puedes hacer, no solamente me refiero en el ámbito ministerial, sino también en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en todas las áreas. Dios quiere y Dios te está llamando para cumplir o determinar el propósito sobre tu vida. Lo siguiente que pasó con Moisés es lo siguiente. Moisés empieza a argumentar cierta incompetencia que todos y cada uno de nosotros quizás en algún momento lo hemos vivido. Yo personalmente lo he vivido muchas veces, ¿no? Yo creo que hay personas que son testigos de eso, pero Moisés argumenta su incompetencia. Y aquí lo vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 11, y dijo, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Se miró, dijo, yo no soy tan elocuente, no tengo tanta capacidad, y empezó a ver sus características físicas, intelectuales y todo lo demás, y se justificó, perdón, se empezó a justificar de esa manera diciéndole, Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué no envías a otra persona? ¿Por qué no envías a fulano, mengano? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué? Y muchas veces hemos tenido este tipo de preguntas. ¿Por qué tengo que yo ser el que redacte todo en cuanto al tema del detalle de las comunicaciones, ¿no? ¿Por qué siempre tengo que ser yo la personita? ¿O por qué siempre tengo que yo hacer las dinámicas? ¿O por qué siempre yo tengo que dar el mensaje? ¿Por qué no pones a otro, ¿no? Por qué no envías a otro? ¿Por qué siempre tengo que yo ser la persona que limpie en cada iglesia? ¿O por qué tengo que ser yo el que siempre evangelice y haga esto? Y asumimos y nos excusamos de eso delante de Dios, pero Dios te llamó justamente para cumplir un propósito especial en tu vida, como lo hizo con Moisés. Y el desafío que tenía Moisés era de ver todos sus complejos, pero no veía que tenía el Espíritu de Dios, la cual lo capacitó y lo capacitaba para asumir ciertos desafíos que le tocaba venir. Vamos con lo siguiente. Y el desafío que tuvo Moisés para cumplir la tarea fue lo siguiente. Fue hablar primeramente con el faraón. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 7, versos 6 al 7, donde dice, él no les hará caso. Mira lo que dice el Señor, ¿eh? Interesante. Él no les hará caso, ni lo dejará salir, porque yo haré que se ponga terco, duro, pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto que él lo dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo Israel y lo sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios se lo había ordenado. Cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Miren, la edad de 80 años, que ya todos piensan en morirse actualmente, lo digo, ¿para qué no vivir? Ya mejor esperar la muerte para que Dios me lleve, ¿no? ¿Y cuántas veces nos justificamos en cierta edad? ¿No? Yo ya no tengo 20, ya no tengo 16. Y nos justificamos y actuamos como personas ya pues de cierta edad, no tenemos un espíritu joven, tenemos un espíritu ya quizás envejecido ahí. Pero Dios usó a Moisés
Y lo importante que de todo esto es que ellos hicieron tal como Dios se lo había ordenado. Y es justamente lo que Dios quiere en estos tiempos para nosotros. Dios quiere que actuemos tal como Dios nos los ordena en la Biblia. Tenemos un libro muy importante que lo tenemos quizás en físico como también lo tenemos en digital, que es la Biblia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído ciertas instrucciones que están dirigidas para poder determinar un futuro exitoso sobre tu vida y cumplir una tarea impresionante sobre ella? Y no nos hemos dado el tiempo de poder meditar, leer, estudiar, profundizar para poder saber cuál es el propósito para el cual Dios me ha llamado. Algunos ya lo tienen claro, algunos todavía están con ese interrogante en la cabeza. ¿Para qué estoy aquí en el grupo? Yo voy a hacer, o quizás estoy acá haciendo, llenando el hueco que falta, ¿no? No es así, chicos. Todos aquí tenemos un propósito. Todos tenemos una tarea que Dios ha determinado que tú tienes que cumplir. No hay otra persona, no otra persona lo va a cumplir por ti, porque no todos somos iguales, no todos somos iguales. No todos tenemos el mismo entusiasmo, no todos tenemos el mismo carácter, no todos pensamos igual, somos diferentes y eso hace la diferencia entre todos nosotros. Pero cuando hacemos las cosas como Dios nos ordena, Dios va a manifestar su gloria como lo hizo con Aarón y con Moisés a cierta edad de los 80 y el otro 83 años, que es una edad increíble. Sigamos. Luego de eso lo desafía a pasar, después de ser libres de Egipto, lo desafía a cruzar el mar rojo. Una tremenda señal que Dios hizo a través de Moisés, ¿no? Eso está en el libro de Éxodo capítulo 14, verso 29 y dice, en cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Tremendo desafío, ¿no? La gente allá gritándole a Moisés que nos trajo aquí para morir, pero sin embargo, Moisés, ante tal desafío y ante tal situación, Dios tuvo que probar su fe, levantó la vara, y ustedes ya conocen la historia, y el mar se dividió en dos, que hasta la fecha de hoy han encontrado ciertos restos, del ejército de Faraón, como carros, entre otras cosas más, que encontraron en este mar rojo. Dios hizo cruzar al pueblo a través de una tierra seca. ¿A través de qué? A través de un hombre llamado Moisés. Dios quiere hacer y usar tu vida para poder abrir pasos y caminos a nuevas generaciones que vienen tras de ti, detrás de ti. Y eso Dios no lo va a hacer con otra persona, sino lo va a hacer contigo, que tú me estás viendo, que me estás escuchando en esta noche, contigo. Y así como usó Dios a Moisés para este gran desafío, Dios quiere usarte a ti también para asumir un desafío sobre tu vida. Lo siguiente es que Moisés empezó a establecer el pacto y los 10 mandamientos le son dados a Moisés. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 31, verso 18. Y dice, en la montaña del Sinaí, Dios le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debía obedecer. Y Dios mismo escribió esas leyes en las tablas de piedra. Interesante labor, ¿no? Empezó la revelación de Dios a través de la ley. ¿Cuántos conocen los mandamientos o se saben los mandamientos? A ver, alguien me lo puede decir de memoria, por lo menos dos o tres. ¿Alguien se lo sabe? Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Ya, bueno, ustedes ya conocen, eso está en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos que Dios estableció a través de la vida que Dios usó en Moisés, ¿no? Dios reveló su palabra, reveló su ley, y esas leyes no solamente deben estar escritas en un libro, sino también deben estar escritas en nuestro corazón, que eso debe primordial en nuestras vidas. Debe ser lo primero en poder tener en cuenta y pensar antes de hacer determinadas cosas. Lo siguiente que pasó con Moisés es esto. Quiebra las tablas por causa de la idolatría del pueblo. Moisés se encontró ante tal desafío. ¿Va a recibir la ley
pero al regresar encuentra a su pueblo en cierto caos, donde todos estaban adorando a un ídolo. Y Moisés, por la rabia, creo, por la cólera o la molestia que tuvo, tiró las leyes que Dios le había dado por causa de que el pueblo le dio la espalda a Dios y empezó a idolatrar a ciertos ídolos que no deberían haberlo hecho, ¿no? Lo siguiente de Moisés es en la frontera de la tierra prometida, donde empieza a tomar el censo antes de entrar a Canaán y donde reúne a todos y empieza a tomar un censo importante para saber cuántos había en ese entonces y cuánto Dios había reunido y empezó a hacer un censo. Fue creo que el primer censo en la tierra que Dios realizó a través de Moisés. Lo siguiente es donde él envía espías, ¿no? Donde van a ver la tierra prometida, cómo es, de qué manera es, qué hay en esa tierra prometida, y así sucesivamente, ¿no? Eso se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, verso 1 al 3, donde dice, Dios le dijo a Moisés, envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar, que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios les había mandado, ¿no? Les había mandado. Interesante desafío que Dios empezó a determinar a través de la vida de Moisés. Como ustedes ven, desde un inicio, Dios lo libera de haber sido tragado por los cocodrilos. Lo pasa a través de la hija de Faraón. Fue criado dentro de la cultura egipcia. A los 40 años, él empieza a rebelarse de la esclavitud y mata a un egipcio. Ya ustedes conocen la historia y puede vagar por el desierto 40 años más, por la cual Dios lo llama a través de una zarza ardiente. El tremendo desafío que tenía que cumplir era de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida que ustedes ya conocen la historia. Los estoy más o menos resumiendo. Pero dentro de toda esta enseñanza o de esta pequeña enseñanza, ¿qué rescatamos a través de ella? Rescatamos que el desafío en estos tiempos quizás no es lo mismo que Moisés tuvo. En nuestros tiempos son desafíos diferentes a las que Dios ha llamado a cumplir una tarea específica como jóvenes que son. Yo creo que aquí todos se están preparando, unos para poder contar con una carrera profesional, otros se están preparando para el matrimonio, otros se están preparando para hacer un negocio, otros se están preparando para hacer determinadas tareas, que me parece genial, perfecto, loable, que deberían hacerlo todos, porque es lo común, lo normal que se tiene que hacer. Pero pocas veces nos olvidamos que en medio de todo lo que estamos haciendo, ¿dónde dejamos a Dios en nuestros planes? Los planes que Dios quiere que tú determines hacer sobre tu vida tienen que ser planes específicos que glorifiquen a Dios sobre lo que tú estás haciendo. Es decir, si yo estoy ejerciendo una carrera, por ejemplo, de ingeniería, yo voy a empezar a servir en esa carrera de ese proyecto que Dios me ha dado para poder hacerlo en mi vida personal, ¿no? Si Dios te llamó para algo específico, de repente hacer un negocio, los recursos que tengo los voy a usar para poder contribuir a la obra del Señor y el crecimiento de la extensión del reino de Dios. Si Dios me llamó a ser un artista, quizás, yo puedo usar mi talento para poder proyectar y hacer métodos de evangelismo para poder llegar a la gente que está perdida y que necesita de Dios. En realidad, todos aquí, todos sin excepción a nadie, todos hemos sido llamados a cumplir una tarea específica para la cual Dios te ha llamado a hacer. Así como lo hizo con Moisés, lo puede y lo quiere y lo desea hacer contigo, que me estás escuchando, que me estás viendo en esta noche. Quiero enfocarlos en el propósito de la cual Dios ha llamado a tu vida para asumir un desafío en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Chicos, no quiero que se vayan de esta plataforma sin antes decirles lo siguiente, y quiero que se lo guarden en su corazón.
y lo tengan presente en su mente, en su memoria y en sus pensamientos y en sus recuerdos. Tú no eres causa de una causalidad, o de una casualidad, perdón. Tú, si estás aquí, eres llamado para algo especial. Quizás no muy grande o conocido, que quizás como todos quisiéramos, pero sí eres llamado para una tarea específica. ¿Cómo lo vas a saber? Yo no te lo voy a decir. No te voy a revelar cómo. Eso tú mismo lo revelará o Dios te lo revelará a la medida que tú vas manteniendo una relación genuina con Dios. Jóvenes, vivimos tiempos muy difíciles, muy peligrosos y las situaciones cada día se ponen peores. Dios quiere usar tu vida. Estuve viendo un reportaje de Puertas Abiertas, que es en España, donde dan ciertos porcentajes de la iglesia perseguida en todo el mundo. Ya se los voy a mostrar quizás en otra oportunidad, donde me den cierta oportunidad para poder seguir hablándoles. Pero el gran porcentaje de la iglesia perseguida en estos últimos tiempos ha crecido al laxo de todo lo que hemos vivido actualmente. Muchas de las tribus e iglesias en diferentes países han sido rechazadas, ignoradas por el COVID que actualmente hubo el año pasado. Le cerraron las puertas a ellos, no las atendieron porque simplemente practicaban una fe diferente a lo que ellos practican en sus determinadas ciudades o pueblos. Entonces, Dios quiere usarte a ti para ir a esa persona, a esa ciudad, a ese pueblo, a ese país, no lo sé. Moisés lo llamó Dios desde un principio para cumplir una tarea específica, un gran desafío, y Dios cumplió ese propósito con la vida de Moisés. No corras, no, tú sabes cuál es tu llamado, tú sabes para qué Dios te llama, y lo tienes muy claro, sino que muchas veces nos hacemos de la vista gorda, o no queremos escuchar, o no queremos estar pendientes de lo que sí Dios quiere hacer con nosotros. Termino con ello, chicos. Llévense en su corazón. Esa tribu recibió con tanta alegría la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Increíble. ¿Cuántas gente, cuántas personas, cuántos pueblos desearían tener lo que tú tienes y que muchas veces no le tomamos mucha importancia y no le damos la importancia de vida en nuestras vidas ni en nuestro tiempo siquiera, que es la Biblia? ¿Mm? Es una palabra que no solamente te va a enseñar, sino te va a producir en tu vida un cambio y a vivir una vida diferente en la que estamos viviendo. Ellos lo recibieron con tanta devoción, con tanta alegría, que eso debería ser causa en nosotros que actualmente lo tenemos. Disfrutas de un gran material, tienes mucho conocimiento quizás, sabes mucho y te felicito, perfecto. Pero del tanto lo que sabes, de todo lo que sabes, ¿cuánto de ellos practicas en tu vida diaria? Porque no solamente es conocer, sino es vivir lo que yo sé para poder ponerlo en práctica. Y eso hablar mucho más que lo que tú enseñas en tu vida. Recuerda esto y llévate esto bien grabado en tu vida. No eres producto de la casualidad, sino eres producto de un llamado especial que Dios ha determinado en tu vida.